Hay muchos libros cristianos muy famosos, pero también muy perjudiciales, como por ejemplo, Buenos días, Espíritu Santo. Tu vida ahora. Sueña y ganarás el mundo. ¿Quién se ha llevado mi queso? No, ese tal vez es hasta bueno. Pero ninguno ha tenido tanta influencia y ha sido tan perjudicial como el que analizaremos en el día de hoy, así que no se muevan. ¡Tengo miedo! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Pues sí, señores, hay un libro que definitivamente es el más grande bestseller de los últimos tiempos, obviamente después de la Biblia, claro que sí, que es nuestro libro por excelencia, pero que se autodenomina cristiano, fue escrito por un pastor y ha vendido miles de millones de copias. Sí, señores, estamos hablando del famosísimo libro The Purpose Driven Life, ¿sí? Una vida con propósito. Así sí, el famosísimo bestseller de Rick Warren, y en el día de hoy pienso argumentar por qué este libro tan vendido y tan popular le ha causado un daño profundo a la iglesia alrededor del mundo. Con más de 50 millones de copias vendidas, traducido a más de 85 idiomas alrededor del mundo, 90 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times, el libro cristiano de no ficción más vendido de todos los tiempos, inspiró canciones, películas y un movimiento llamado Purpose Driven, de donde salieron pues unos clones de este libro. No solamente es una vida con propósito, sino una iglesia con propósito, 40 días con propósito, la vida con propósito para niños, discipulado con propósito y un aguacate con propósito. Sí, señores, se supone que es un libro devocional. En 40 días, 40 devocionales, su vida cambia para siempre, aunque las nuevas versiones traen 42, hay que decirlo. De hecho, en la misma página web del libro dicen que es un manifiesto para la vida cristiana del siglo XXI. E intenta responder a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito para existir? Y en su estructura, pues, da 5 cosas por las cuales el ser humano está aquí. Adoración, comunión, discipulado, servicio y misión. Que parece todo muy bíblico, parece todo basado muy en las escrituras. El problema no son esos 5 puntos, sino cómo se llega a esos 5 puntos. Ahí es donde está el problema de este libro. Así que analicémoslo. Número 1. Una exégesis equivocada. Básicamente, Rick Warren utiliza la Biblia para decir que en 40 días tu vida puede cambiar para siempre. Él dice literalmente de la siguiente manera: la Biblia es clara, que Dios considera 40 días como un periodo de tiempo espiritualmente importante. Cuando Dios quería preparar a alguien para sus propósitos, se tomó 40 días. En la primera parte, que se titula Una jornada con propósito, que va más o menos hasta la página 10, Warren expone esta idea. Expone la idea de que en 40 días, y da varios ejemplos. El primero de ellos es el del mismísimo Noé. Warren dice, la vida de Noé fue transformada por 40 días de lluvia. ¿En serio? ¿Noé fue transformado por el diluvio por 40 días en el arca? Bueno, la Biblia me dice otra cosa. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra para perfecto ahí es la palabra hebrea tamín, que no significa que no tenga defecto, sino que era un hombre justo, que caminaba correctamente, un hombre íntegro, un hombre completo. Así que cuando él fue llamado ya tenía esas características. Pero podemos ver que después de los 40 días en el arca, él sale y lo primero que hace en el capítulo 9 de Génesis es emborracharse. Y pues eso va a causar un problema gravísimo para sus hijos. Así que pues no fueron esos 40 días precisamente un tiempo en el que Noé fue perfeccionado. Al contrario, Noé pues ya era muy íntegro y pues después del diluvio, después de los 40 días, se equivocó, lo que nos demuestra que era un ser humano como todos nosotros. Pero Warren dice que también David fue transformado en 40 días. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Pero la Biblia no dice eso. La verdad, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos narra que David ya había sido elegido como rey desde antes de pelear en contra de Goliat. No fue por el reto de Goliat durante 40 días que David cambió.
De hecho, vamos a notar que después de eso, David va a cometer una montaña de errores, literal. El corazón de David ya era un corazón de adorador, era un corazón que se arrepentía, que se daba cuenta de sus propios defectos y sus errores, y el cual se dolía por su pecado. Y esa era una obra que Dios ya había hecho en el corazón de David, así que no fue por el reto de Goliat. Pero Warren no se queda ahí. Jesús recibió poder al pasar 40 días en el desierto. ¿En serio? ¿Antes de los 40 días en el desierto Jesús no había recibido poder? Pues la Biblia no dice eso. Cuando vamos a mirar Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, encontramos que realmente Él recibe el poder pues cuando es lleno del Espíritu Santo, y eso es en el bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Jesús vence en el desierto, vence la tentación, triunfa donde el ser humano fracasa. Jesús triunfó en un desierto mientras Adán perdió en un paraíso. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que ahí recibió el poder. Pero no queda feliz con eso Warren y dice: los discípulos fueron transformados por 40 días que pasaron con Jesús después de su resurrección. ¿En serio? ¿Fue por esos 40 días? Pues no, ellos realmente fueron transformados en el momento en que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí fueron transformados. Se ve el cambio en Pedro. De ser un cobarde que negó a Jesús 3 veces, pasa a ser el valiente que predica con denuedo frente a multitudes. Él cambió, fue por la obra del Espíritu Santo, no por los 40 días que estuvo Jesús aquí en la tierra compartiendo con ellos. Eso es agregarle algo al texto que el texto no dice. Realmente esto es eisegesis. El pastor Tim Challiers señala: Warren cita la Biblia más de 1200 veces usando unas 15 traducciones y paráfrasis, pero a causa que muchas veces escoge versiones que apoyan su punto, aunque no reflejen bien el sentido del texto. El pastor Tim hace un análisis de todos los textos bíblicos que utiliza Warren en su libro y se da cuenta que él usa el texto que más se acomoda a la idea que quiere expresar. Es decir, él no usa la Biblia para extraer de ella la idea, sino que él tiene la idea y busca qué versos le conviene para ejemplificar esa idea. Él agrega textos a sus ideas, lo que es algo contrario a lo que es una correcta exégesis. Número 2. Una premisa humanista camuflada. En el programa Wretched se hace un análisis precisamente de ese humanismo camuflado que hay en el libro. Escúchelo. It's the purpose-driven life. Now, who is this book about? Answer the question. Who is it about? It must be about the person living life. That would be about us, which is kind of ironic because the first sentence in the book, it is a good one. It says it's not about us. But then the rest of the book is exactly about us. So it can say it's not about us, but when 300 pages are about us, it's not really being faithful and honest. Y sí, aunque el libro comienza bien, donde aparentemente parece decir que es un libro que apunta a Cristo, realmente en el resto de las páginas apunta es al hombre, el hombre y su necesidad, no Dios y su gloria. Y ahí es donde falla el libro. Por ejemplo, en la página 21 dice: el propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia realización personal, tu paz mental o incluso tu felicidad. Suena bonito, suena bien, suena hasta cristiano, el propósito de tu vida. El problema es, ¿cuál es el propósito? Si usted ve en el contexto del libro, el propósito no es ser como Cristo, no es glorificar a Cristo, no es que Cristo sea glorificado en cada aspecto de tu vida. No, el propósito es planteado más bien como una razón por la cual Dios te creó, como un objetivo en tu vida, como un por qué estás vivo, y no el verdadero propósito por el cual existimos, que es para gloria y honra de su nombre. Así que ahí es donde comienza a fallar. En otra parte dice: por otra parte, Dios te hizo para que seas tú. Bueno, en el contexto él está diciendo que no hay que imitar a otros, así que yo debo ser yo mismo. Pero pues tampoco es eso, ¿no? No se trata de que Dios me hizo para que yo sea yo mismo y no imite a los demás. La idea es que Dios me hizo para que yo imite a Cristo, yo sea más como Cristo. No se trata de ser como yo, se trata de ser como Cristo. Número 3. Un contenido sin evangelio. Y es que aunque parezca un libro muy cristiano y que nos dice las verdades evangélicas, el pastor John MacArthur, analizándolo, dijo claramente que era un texto que no mostraba el verdadero evangelio. Missing there? What might be missing there? Repentance.
So I invite you to bow your head and quietly whisper the prayer that will change your eternity. Jesus, I believe in you and I receive you. What Jesus? Who did what? Where's the resurrection? It goes on, if you sincerely meant that prayer, congratulations, welcome to the family of God. How does he know who's in the family of God? No repentance, no judgment, no hell, no heaven, no self-denial, no discussion of sin, no laying down of the law of God against which the sinner is broken, no sense of guilt, no sense of condemnation, no fear of eternal torment. That is an inadequate gospel. Y es que sí, comparándolo con lo que la palabra de Dios enseña en Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 10, Lucas capítulo 9, Primera a los Corintios capítulo 15, pues la exposición del evangelio que hace Rick Warren es bastante pobre, por decirlo menos, ¿sí? Él no habla de arrepentimiento, no habla de juicio, no habla de conversión, él no habla de humillación, él no habla de mortificación de la carne, no. Él todo lo que dice es, bueno, Cristo te ama, Cristo tiene un propósito para tu vida, Cristo puede cambiarte por completo y puede darte una razón para vivir. Es básicamente lo que él expone. Y es que sin decir que Rick Warren crea en el existencialismo o predique el existencialismo, pues la premisa de fondo sí es muy parecida al famosísimo Dasein de Heidegger, el ser ahí, el ser arrojado al mundo que debe buscar una razón que le dé sentido a su vida, un propósito de vida, un propósito por el cual existe. Ese es el mismo principio que está predicando Warren en el libro, que no parte de la Biblia y que se parece muchísimo más a la filosofía existencialista de Heidegger. Y sí, es que hay una especie de antropología existencialista en el cristianismo moderno que se expuso fuertemente por primera vez en este libro. Un evangelio light, un evangelio sin cruz, un evangelio que tiene más que ver con el éxito, la bendición, la prosperidad, el crecimiento, el propósito, la razón de existir, que con el sacrificio y la muerte propia nuestra para vivir para Cristo. Y así este libro ha influenciado a muchísimas iglesias, donde usted escuche cosas como descubre tu verdadero yo, ¿sí? Descubre el campeón que hay en ti, ámate a ti mismo. Dios quiere que seas auténtico, encuentra tu propósito, no naciste para vivir la vida de otro, tu destino está dentro de ti, eres una princesa del Señor, no permitas que nadie defina tu identidad, escucha tu corazón, atrévete a ser quien naciste para ser, sé la mejor versión de ti mismo. Todas esas frasecitas de cajón, que son frasecitas de motivador personal, son completamente contrarias a la verdad del evangelio. Se centran en el hombre, en la necesidad del hombre, en el propósito que el hombre debe encontrar para vivir y para existir. Pero eso no es el evangelio. Yo sé, eso vende muy bien. Yo sé, eso es lo que la gente quiere escuchar. Sí, lo sé, pero el evangelio no es eso. El verdadero evangelio, el mensaje del verdadero evangelio es arrepentimiento, negación al yo, mortificación del pecado, obediencia, santificación, glorificación de Dios, unión con Cristo, conformación o más bien conformidad con Cristo. Ser uno, la unidad, la hermosa doctrina de la unidad con Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Es decir, el evangelio no es para tener la mejor vida que pueda tener. El evangelio es para renunciar a mi propia vida y vivir para Él. Son dos lenguajes completamente diferentes, lo que nos lleva a pensar que son dos cosmovisiones completamente distintas, lo que nos lleva a la conclusión de que es un evangelio diferente. Y esto es tremendo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así Él sea la gloria por los siglos. Amén. Número 4. Un libro ecuménico. Sí, el libro tiene un tinte ecuménico bastante claro en varios párrafos. En primer lugar, él frecuentemente nombra famosos personajes católicos romanos, como la Madre Teresa, Henry Nouwen, Brother Lawrence, John of the Cross, Madame Guyon, entre otros. Él nombra a todos estos personajes
exalta a estos personajes que no son cristianos y no hace la advertencia de que su doctrina es contraria a la Biblia, en ningún momento. Más bien los nombra como para darle cierta relevancia. Y tiene frasecitas como cuando dice, nos enfocamos en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. O cuando hablando de los católicos romanos afirma, nunca permitas que las diferencias dividan a la iglesia. Y sí, es que hay varias entrevistas del señor Rick Warren donde se muestra absolutamente tolerante con los católicos romanos y minimiza nuestras profundas diferencias. Aquí dejo un artículo que usted puede leer y donde se da cuenta que lo que estoy diciendo no me lo inventé yo. En conclusión, no es que sea un libro malo en sí mismo, no, es más bien que es un libro que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, que usa el evangelio para maquillar un mensaje motivacional, un mensaje que suena bonito, que da ánimo, que te hace sentir bien, que te hace llorar o reír, pero que no te lleva a la cruz de Cristo. Y el problema es que este libro ha impregnado las iglesias en Latinoamérica y el mundo entero. Y por eso es que vemos fenómenos muy recientes, posteriores a este libro y que ahora son frecuentes en las iglesias. Normalizó, por ejemplo, el modelo de sermones cortos. Ahora muchas iglesias no predican más de media hora, ¿sí? Piensan que con eso es suficiente. Yo no sé cómo hacen. La verdad, para mí media hora ni siquiera en un video de estos. Número 2, normalizó completamente la prédica moralista. Ahora se centran más en la moral humana que en la doctrina cristiana. Promocionó lo que se conoce aquí como el movimiento Seeker Sensitive, es decir, buscar experiencias emocionales, sentir cosas. Entonces ya, si tú no sales llorando o riendo de un mensaje, el mensaje fue malo, ¿sí? Tienes que sentir a Dios. Y eso está muy impregnado en este texto. Promocionó lo que hoy conocemos como la iglesia a la carta. Lo más importante no es lo que el hombre necesita, sino lo que el hombre quiere. ¿Qué es lo que crees que necesitas? Pero la pregunta en un mensaje no es lo que la gente quiere escuchar, sino lo que necesita de parte de Dios escuchar y lo que la Biblia me lleva a predicar. Además, promocionó lo que llamamos un evangelio vendible. Cambiaron los versículos bíblicos por eslogans. El evangelio se volvió merchandising y pasó de ser algo sacrificial, abnegado y piadoso a ser simplemente algo más que se puede vender en este mundo capitalista. Eso, bueno, lo hemos visto en muchas iglesias después de esto. En conclusión, ¿puedo recomendar este libro? En ninguna manera. Pero si le interesa a usted que haga un video sobre libros realmente recomendables, pues este video debe llegar por lo menos en la primera semana a los 2.500 likes. 2.500 likes. Si alcanzamos 2.500 likes, hago un video sobre libros muy buenos que podemos recomendar para leer a verdaderos hermanos que se interesen por la Biblia. Así que dele like, ahora mismo, depende de su like. Y suscríbase, no sea así, ve los videos y no se suscribe, no sea así. Comente, comparta, hypee y ayúdenos a distribuir este material por todas las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.